Hoy en nuestra sección de pobres a ricos. ¿Te imaginas pasar de vender tacos en la calle a convertirte en uno de los empresarios más poderosos de México? Esta es la historia de Jorge Vergara. Un hombre que lo tuvo todo en contra y aún así construyó un imperio. Desde aquí les mandamos un saludo, ayúdenme a mandar un saludo a España que nos está viendo. Aparte quiero felicitarlos porque España hasta el día de hoy lleva 32% de crecimiento. Jorge nació en Guadalajara en 1955. Desde muy joven supo lo que era luchar. Vendió tacos, autos usados e incluso fue traductor. Hacía de todo para sobrevivir. No tenía privilegios, pero sí una mente inquieta y hambre de crecer. Durante años intentó de todo. Algunos negocios fracasaron, otros apenas daban para comer. Pero Jorge tenía algo que pocos tienen: visión y alma emprendedora. Sabía que necesitaba algo grande, algo que cambiara su vida para siempre. En los 90 descubrió el mundo de los suplementos alimenticios. Nadie creía en ese negocio excepto él. Así nació OmniLife, una empresa basada en nutrición, motivación y ventas directas. Y sí, pegó una bomba. Pronto vendía en toda América Latina. Su modelo de negocio convirtió a miles de personas en vendedores. Y a él en multimillonario. Pero Jorge no se detuvo ahí. En 2002 compró el Club Deportivo Guadalajara, las Chivas. Lo transformó en una marca internacional. Creó su propio estadio y sacudió al fútbol mexicano con su estilo directo y polémico. Fue amado y odiado, pero nunca ignorado. Cuidado que esto del capitán, bueno, y de todo el equipo de Chivas. Qué buen gesto, la verdad. Qué bueno. Y aquí llegó. Aquí está el trofeo. Jorge creía en empoderar a las personas. Su frase era clara: gente que cuida a la gente. Enseñó a miles a confiar en sí mismos, a luchar por sus sueños. Más allá del dinero, dejó un legado de transformación personal. Me da mucho gusto estar aquí, poder compartir con ustedes la historia de estos últimos casi 25 años de mi vida, que fue cuando empezamos OmniLife. Nació por una necesidad. Yo estaba gordo, quebrado y obviamente enfermo, porque no todo en esa secuencia, pero al final de cuentas no es que todos los gordos estén enfermos, pero yo estaba. ¿Por qué? Porque me dedicaba en aquel entonces a freír carne de puerco, a hacer carnitas, y obviamente me las consumía todos los días. Entonces el colesterol estaba por las nubes y otra serie de enfermedades que van ocasionando el exceso de grasa y la mala alimentación. Empiezo con un consejo de un amigo, me dice: dedícate a tu hobby, eso va a ser un gran negocio. Y mi hobby era cocinar, y me puse a cocinar carnitas de puerco. Me empezó a ir bien, más o menos bien. Empecé a crecer, me levantaba a las 4 de la mañana para freír las carnes, se las vendía en aquel entonces a los de las tortas ahogadas, que estoy seguro que conocen ustedes las tortas ahogadas. Más de una vez habrán pasado de copas y habrán necesitado
esa receta mágica que las mañanas se te quita la cruda. Y me empecé a dedicar a hacer la carne y la salsa a los torteros de las ahogadas. Entregarlas a las 6 de la mañana y luego ir a abrir mi propio changarro. Y así trabajaba todo el día. Después abrí un restaurante italiano que trabajaba después de cerrar las carnitas a las 3 de la tarde y me acostaba a las 12 de la noche. Y dormía 4 horas todos los días. Y así es como me empiezo a enfermar, me empiezo a dar por quebrado y por supuesto por fracasado. Empezar con 3 amigos más, OmniLife, que en aquel entonces se llamaba Omnitrition, que era nutrición total. Empezamos con un producto, empecé con 6 distribuidores que se unieron más a mí, más que por creencia, por necesidad. Estaban más quebrados que yo y no tenían muchas opciones que digamos en el mercado. Y empezamos con un producto que se llamó el OmniPlus, que es las vitaminas líquidas, que en aquel entonces costaba $1,000 el litro. Y establecimos un sistema en lugar de multinivel, de multidesarrollo, donde buscamos que la gente se desarrollara como seres humanos y no solamente cubría las necesidades económicas que eran urgentes al principio, pero que después pasan a segundo grado. Y la parte de nutrición y salud, que también era importante. Empezamos con esos 6, empezamos a crecer. Hasta el día de hoy somos más o menos 6,5 millones de empresarios éramos 20 países, ahora somos 18. Tuvimos una pequeña interrupción durante 7 años de crecimiento, pero a final de cuentas empezamos a crecer. En la cena familiar de Navidad le platico a la familia mi sueño dorado, que era este proyecto que era OmniLife. Y mi mamá me dice, ay mijito, qué bonito sueño, pero ¿qué pasa si se te mueren tus clientes? Y le dije, todavía no tengo ni producto, ni compañía, ni dinero, ni nada para empezar, ya me estás matando a los clientes. Nos fuimos hacia Colombia, país que yo no conocía, pero que un agregado cultural de México en la embajada mexicana en Colombia, de Guadalajara, se empieza a llevar los productos en su maleta diplomática hasta que llega un momento que ya no dejan pasar la cantidad de productos que llevaba. Y me dice, ven a Colombia para que abras Colombia. Voy a Colombia a conocer, en aquel entonces una etapa muy gris de Colombia, cuando las FARC y las guerrillas y el narcotráfico, en fin, todo este relajo que tenían por allá, toda la violencia. Decido abrir Colombia, así empieza la historia, la aventura de abrir Sudamérica. Y me doy cuenta de algo muy claro. Todos pensamos en los gringos y todos pensamos en hacer negocios con los gringos, irnos hacia Estados Unidos y al dólar y demás. Y nadie piensa hacia abajo, donde no hay nada y no había nada en aquel entonces. Hasta la fecha hay países donde somos 4 o 5 compañías mexicanas y los demás no se atreven a entrar hacia abajo. Y empiezo con Colombia, después abrí Perú, en fin, fui abriendo todo el continente del americano hacia abajo, abrí Estados Unidos, abrí España y junté todos estos países y empezamos a crecer. Pero dentro de este sueño que empecé a realizar, porque obviamente lo que decía por ahí Federico, nuestro lema es persigue resultados, no persigas dinero, y enseña a la gente a tener éxito, que tú vas a tener más éxito si ellos tienen éxito. Empezamos a hacer proyectos que yo tenía muchas ilusiones. Me metí al cine y así fue, me metí al cine, produje la película, la comercialicé y fue un éxito, además de todo muy divertido, y empecé a hacer películas. Pero había un proyecto muy importante que yo tenía en la cabeza desde hace muchos años, que era cómo cambiar la educación en este país, y nació la idea de crear Educare, la Escuela del Éxito. Es una escuela totalmente diferente, donde enseñamos a los niños a que el premio y el castigo no existe y que el resultado de la vida es ser feliz haciendo lo que mejor puedes hacer y que el dinero te va a perseguir. Y enseñar a aprender, enseñar a hacer con H y enseñar a hacer con S. Y así empieza a Educar en Guadalajara, una escuela que ha sido maravillosa estos 20 años con la generación ya son varias generaciones de niños exitosos dentro del país, que además exportamos talento porque muchos de ellos viven fuera del país. Era un proyecto que yo tenía contemplado y que vamos creciendo. Soy un creyente de México, por supuesto, y no solamente exportamos jugadores, exportamos tecnología. En 2019 Jorge Vergara falleció, pero su historia, su energía y su visión de vida siguen vivas. En cada persona que se atrevió a soñar gracias a él. La historia de Jorge Vergara nos recuerda que no importa de dónde vienes, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Y tú? ¿Estás listo para comenzar tu camino hacia el éxito? Suscríbete y déjame un comentario.
¿Cuál fue tu parte favorita en esta historia?